días, hermanos. Un domingo más que nos reunimos en nuestra plataforma de YouTube. Vamos a compartir una reunión, vamos a recibir palabra de Dios, vamos a adorar, vamos a tener nuestro momento de las necesidades. Sabemos que el Señor tiene palabra fresca para nosotros en esta mañana. Así que vamos a orar y vamos a entregar este encuentro en sus manos. Señor, te damos gracias porque en ti están hechas todas las cosas. Sabemos que vos sos nuestro Señor, sos nuestro Dios, que sos el dador, Señor, de la vida. Te pedimos que estés en esta mañana dándonos tu palabra, permitiéndonos adorarte, tener un corazón sensible a ti, Señor, y sabiendo de que siempre hay algo para nosotros. Te amamos, te damos gracias, te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré.
alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por siempre tú serás. Cordero de Dios, me postro ante ti, te adoro mi Jesús, por siempre tú serás. Cordero de Dios, me postro ante ti, te adoro mi Jesús. Señor, te damos gracias porque podemos adorarte, porque a pesar de tener que quedarnos en casa, tenemos la libertad de orar, de adorar, de buscar tu nombre, de buscar tu presencia, Señor, en intimidad. Gracias, Padre, porque nos das esa libertad, que a pesar de no poder reunirnos, Señor, en ti tenemos todas las cosas. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por cada encuentro. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por Jesús, porque podemos tener la esperanza de la vida eterna. Te amamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buen domingo para todos ustedes. Una vez más, a través de las redes, compartiendo este tiempo de intimidad, de búsqueda en la palabra del Señor, disfrutando, como lo hicimos recién, de un tiempo de adoración. Aprovecho, antes de compartir la palabra de Dios, para pedirte que puedas continuar, porque sé que lo estás haciendo, que puedas continuar intercediendo por mi vida. Estamos con dolores, con inflamación en las articulaciones propias y lógicas del proceso de rehabilitación. Está todo bien, los médicos están muy contentos, pero bueno, este proceso, este periodo, hay que traspasarlo, hay que avanzar para tratar de llegar a la mejor normalidad posible. Y va a estar marcado obviamente por esfuerzo y por dolor, así que te pido que estés orando, que estés intercediendo por mi vida y para que realmente el Señor siga obrando con poder y de forma sobrenatural como lo ha hecho hasta ahora, porque la verdad que todo el mundo se sorprende de lo bien que venimos. Falta todavía, estamos a mitad de camino, pero venimos muy bien. Así que también quiero aprovechar para pedirte, pero para agradecerte porque sé que estás orando por mi vida y es un privilegio, soy un privilegiado de que así sea. En esta mañana de domingo puntualmente quería compartir con vos una palabra que tiene que ver con un mensaje que Dios puso en mi corazón, y como título de este mensaje el Señor me llevó a pensar que el mejor título es Un proceso
lleno de propósito. Que a través de esta situación que estamos viviendo, de esta cuarentena que estamos experimentando, de esta situación diferente, totalmente fuera de lo normal que nos toca vivir, el Señor quiere llevar a cabo en tu vida y en la mía un proceso, pero que ese proceso va a estar lleno de propósito divino. El 20 de marzo de 2020, cuando a las 0 horas comenzó a implementarse este aislamiento social preventivo y obligatorio, que era en la fase 1, nuestra vida de alguna manera tuvo un antes y un después. Y muchos de nosotros nos vimos afectados y nos vimos de alguna manera, obviamente, ya sea en lo económico, emocional, relacional, invadidos, afectados en forma muy profunda por esta epidemia o por esta pandemia que estamos de alguna manera atravesando. Y permíteme decirte que toda epidemia o que toda pandemia obviamente supone alteraciones y peligros a nivel biológico, a nivel físico, de salud, pero también estos peligros se trasladan al campo de lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional, con lo social. Una de las diferencias notables entre esta pandemia del COVID-19 que estamos atravesando y otras epidemias de la historia tiene que ver con que precisamente hay un peso muy marcado, muy significativo en los componentes psicológicos y sociales que está teniendo. Y esto obviamente tiene que ver con la rapidez de la influencia que tiene a nivel mundial y en las personas como consecuencia de la globalización, como consecuencia de la comunicación, excesiva comunicación que tenemos, como consecuencia de la sobreinformación que es propia de este nuevo tiempo. En esta situación que nos toca vivir, hemos podido experimentar que lo más contagioso para la humanidad, obviamente, aparte del virus del COVID-19, también ha sido este virus en lo emocional, este virus del miedo, este virus de la desesperación, de no saber qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a venir. Un psicólogo en su red social citaba lo siguiente: sobrepensar todo termina desgastando nuestras vidas, porque mientras pensamos en lo que nos causa malestar, al mismo tiempo pensamos en que nos gustaría que fuese de otra forma. Mientras pensamos todo esto, buscamos un intento de controlar esta situación. Y paradójicamente, cuanto más intentamos controlar esta situación, menos lo terminamos logrando. Es decir, terminamos siendo presos, terminamos siendo envueltos, sumergidos en toda esta situación que estamos viviendo y perdemos de alguna manera la capacidad de poder controlarlo. La angustia, que es propia de este tiempo que estamos viviendo, produce mucho malestar y obviamente puede venir acompañada esta angustia de pensamientos que son catastróficos, que a su vez también terminan intensificando las emociones negativas. Podemos experimentar entonces esta angustia con síntomas en lo físico, como por ejemplo mareos, tensiones musculares, taquicardia, dificultad para concentrarnos, cansancio, alteraciones del sueño, y así podemos seguir con una lista negativa muy importante. A ver, otra manera también de soportar esta crisis o de atravesar esta crisis es en el plano de lo interpersonal, ya que nos podemos ver afectados en las relaciones de pareja, con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestros amigos. Y la realidad es que esto sucede porque de alguna manera podemos proyectar en nuestras relaciones el malestar que sentimos por todo esto que estamos viviendo. ¿Y de qué manera? Bueno, efectivamente la manera en que transmitimos esto que estamos viviendo a nuestras relaciones tiene que ver con la crítica, con el reproche, y lamentablemente esto siempre se da en nuestros seres queridos, en las personas más cercanas que tenemos. Pero precisamente hablando de todo esto, ¿no?, de las alteraciones, de lo mal que muchos pueden estar pasando este tiempo de cuarentena o de pandemia, es que en este domingo, en esta mañana, quiero que podamos pensar, que podamos reflexionar sobre el sufrimiento, sobre la angustia o sobre la prueba que podamos estar atravesando. Ya que tanto en lo que es la angustia, el sufrimiento, la prueba que podemos atravesar, puede convertirse en una plataforma para que realmente se despliegue el poder de Dios en tu vida
o en la mía. Ahora, la realidad de un hijo de Dios y una de las grandes diferencias que tenemos con aquellos que no han conocido al Señor, que no han conocido a Cristo, es que en estos tiempos difíciles que tenemos que atravesar, Dios puede utilizar la tribulación, la problemática que estamos atravesando, como un proceso con propósito para nuestras vidas. El Señor jamás desperdiciaría nuestro sufrimiento. El Señor en ningún momento haría de que el sufrimiento por el que Él permite que pasemos, no que lo genera, pero sí que lo permite, sea estéril. Que pasemos por esto sin que haya transformación o cambio en nosotros, sino que podemos confiar en que todo dolor que Él permite, como lo dijimos, seguramente el Señor lo va a utilizar, lo va a emplear como un proceso con propósito para tu vida y para la mía. Cuando experimentamos tribulación, cuando experimentamos angustia en nuestras vidas, esta puede ser utilizada en dos sentidos o con dos objetivos que están íntimamente relacionados. Uno de ellos, el primero que quiero citarte en esta mañana, tiene que ver con que, en primer lugar, toda tribulación puede ser utilizada para darle gloria a Dios. Que toda tribulación o el porqué de la misma puede ser para que la gloria de Dios se manifieste. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, donde los discípulos en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3, le preguntan al Señor: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Los discípulos y Jesús estaban delante de uno que había nacido ciego, de un hombre que había nacido ciego. Y los discípulos le dicen: bueno, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecaron los padres? ¿Por qué este hombre es ciego de nacimiento? Y el Señor en su sabiduría les contesta, no fue por sus pecados, no fue por los pecados de sus padres, sino que en realidad este hombre nació ciego para que todos pudieran ver el poder de Dios en él. En este pasaje vemos que la compleja situación de este hombre radicaba en que fuese utilizada para que la gloria de Dios se manifieste. Pero también se nos dice que la desgracia o la aflicción de este hombre que era ciego de nacimiento, obviamente no era ajena. Encontramos de que tanto los discípulos como seguramente el resto de los conciudadanos de este hombre analizaban, meditaban, pensaban y de alguna manera todos estaban en conocimiento de esta desgracia que estaba viviendo este pobre hombre ciego de nacimiento. Es decir, la tribulación de este hombre atraía la atención tanto de los discípulos como de todas aquellas personas que lo rodeaban. Hebreos capítulo 10, versículo 33, de alguna manera nos ayuda a interpretar esto de que la desgracia de este hombre llamaba la atención del resto. Hebreos 10, 33 nos dice: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. A ver, yo en esta mañana quisiera compartir con vos la realidad de que, no sé si te pasó, pero a mí sí me ha pasado, de encontrarme con que en alguna festividad, ya sea de fin de año, en algún cumpleaños, en algún día del niño, aparece un tío, una tía, un abuelo, algún amigo, y trae ese regalo que cuando vos ves que tu hijo lo abre, a mí me ha pasado, bueno, en el caso de tener la bendición de tener chicos, pero cuando abrió el regalo y viste lo que hay ahí, dijiste: chao, tenemos un problema. Ese juguetito que obviamente con pilas termina haciendo ruido, termina generando con luces, o la guitarrita o el tecladito, o no sé, ese juguete que lo pones y hace ruido, que se escucha de todos lados de la casa, que por ahí se enciende sin querer a la mitad de la noche y termina despertando a todos los chicos. Bueno, la realidad es que cuando vos ves que algún familiar le trae ese que vos no comprarías nunca para tus hijos, pero siempre hay algún familiar que le trae este regalo, ¿no? Y vos cuando lo ves decís: estamos ante un problema. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando?
de que ese regalo utilizado en las manos de tu hijo termina siendo que la presencia de tu hijo sea imposible de ignorar. Sabés dónde estás, sabés por dónde anda porque ese juguete se escucha de todos lados, llama tu atención. Bueno, así de alguna manera, si sirve como ejemplo, sucede con la tribulación para quienes nos rodean. En cuanto se hace presente en nuestras vidas, el momento de dificultad, de tribulación, es como ese juguete al que hacíamos referencia, donde las luces o los sonidos comienzan a hacerse sentir llamando la atención de los demás, de aquellos que están cerca. Así también, en el momento de dificultad, muchos empiezan a mirarnos, muchos empiezan a ser de alguna manera inquietados por lo que nos está pasando, les llama la atención, no pueden evitar que nuestra realidad sea manifiesta para ellos. Y en este momento en particular donde atravesamos por esta situación de dificultad y donde de alguna manera somos espectáculo para aquellos que nos rodean porque lo que nos pasa llama la atención de ellos, bueno, tenemos dos posibilidades o dos caminos a seguir. Por un lado, encontramos la posibilidad de elegir, de que podemos atravesar esta tribulación a nuestra manera, con nuestros recursos, o podemos decidir procesar la prueba que estamos atravesando de una manera bíblica. En el momento de dificultad, estamos delante de la oportunidad maravillosa para que como un espectáculo, como dice Hebreos, que el mundo está observando, demostremos la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. La tribulación entonces se convierte en una oportunidad para que Dios se glorifique a sí mismo y demuestre en nosotros, sus hijos, su gloria, su protección y su fortaleza. Cuando un hijo de Dios decide aferrarse con fuerzas a las promesas divinas, se vuelve evidente de que Dios toma un mayor protagonismo en su vida, dándole satisfacción, plenitud y fuerzas aún en medio de las pruebas que le puedan tocar. Terminamos siendo, en primera persona, una demostración indudable de la realidad, del poder y de la gracia de Dios. Pero cuando buscamos atravesar estas pruebas o estas dificultades en nuestra propia capacidad, se manifiesta en la mayoría de los casos el remordimiento, la autocompasión y la amargura, que terminan siendo los resultados de nuestras reacciones que son antibíblicas, que van en contra de lo que la palabra nos dice. ¿Frente a qué? A la prueba o al sufrimiento que estamos atravesando. Es que si nos ponemos a pensar, como dije anteriormente, el sufrimiento es un potencial para que se convierta en la plataforma utilizada por Dios, para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, para que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Este poder divino, en algunos casos, se manifiesta de formas milagrosas, de formas inesperadas. Este poder divino puede manifestarse con soluciones o con intervenciones que nos dejan totalmente perplejos y que automáticamente despiertan en nosotros agradecimiento y adoración. Pero este poder de Dios, este poder divino, también puede manifestarse de otras maneras. No siempre experimentamos milagros e intervenciones sobrenaturales de la forma que las estábamos esperando o de la forma en la que estábamos deseando que sucediera, sino que en muchas otras ocasiones este poder divino se manifiesta de la mano de Dios mediante la gracia y la fortaleza que Él nos da para que podamos soportar con una actitud positiva que refleja nuestra paz durante un problema que puede ser persistente y que en ocasiones posiblemente este problema hasta pueda durar toda una vida. Cuando las pruebas nos convierten en un espectáculo para el mundo, tenemos el privilegio de reaccionar bíblicamente, de ser maduros espiritualmente hablando y de poner fin a los intentos de Satanás de desfigurar o denigrar la gloria de Dios. En el momento de dolor, de prueba o de tribulación es cuando nuestras vidas pueden transformarse en altares de ofrenda que glorifiquen y que honren a nuestro Dios. Nuestros problemas al final nos terminan permitiendo demostrar en acciones
que más allá de lo que pudiera pasar en nuestras vidas, Dios es digno de ser adorado y que a pesar del dolor, de la dificultad o de la prueba, decidimos voluntariamente ofrecerle nuestra adoración. ¿De qué manera? Bueno, por medio de nuestra lealtad para con Él, demostrando fehacientemente la realidad de su presencia, de su poder y de su paz en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la afrenta. En segundo lugar, además de darle la gloria a Dios, la dificultad nos permite poder ser transformados. Un pasaje conocidísimo que compartimos no hace mucho tiempo también en una predicación, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. En el dolor, en la prueba, en la dificultad, encontramos un proceso cuyo propósito no solamente se limita en darle gloria a Dios, sino que también es una oportunidad mediante la cual se nos permite crecer tanto en el carácter como en la capacidad para enfrentar la vida. Santiago declara que debemos considerarlo con sumo gozo, con suma alegría, sabiendo que esta situación que es adversa contribuye, ayuda a que podamos alcanzar una vida que nos transforme en seres un poco más perfectos, un poco más cabales, sin que nos falte cosa alguna, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿esto cómo se da? ¿Cómo sucede? Bueno, Santiago continúa hablando en este pasaje, en esta carta, de este proceso del cual se detallan 4 etapas que debemos atravesar, que debemos soportar para que podamos crecer. La primera etapa tiene que ver con la prueba de nuestra fe. La segunda etapa tiene que ver con la prueba de nuestra resistencia. La tercera etapa tiene que ver con la prueba de nuestra entrega. Y la etapa final, la última, la cuarta, tiene que ver con la prueba de nuestra dependencia en Él. Pero estos 4 puntos que te estoy citando, nuestra fe, nuestra resistencia, nuestra entrega y nuestra dependencia en Él, quisiera dejarlos para poder desarrollarlos el próximo domingo, en el próximo mensaje. Hoy quiero que podamos meditar y que podamos reflexionar en que quizás en este tiempo, en medio de esta pandemia, con todas las vicisitudes que puedas estar atravesando, posiblemente estés viviendo una etapa de quebranto en tu vida. Si estás pasando por este quebranto, seguramente no es algo que haga falta que te avise o que te diga, ya que lo tenés sumamente presente. Si estás atravesando por el valle de sombras, no hace falta que nadie te avise de esto. Nadie mejor que vos para saber por lo que estás pasando. Pero permitime decirte que no podés darte el lujo de pasar por esto en tu vida sin que la prueba o la aflicción que estés atravesando le den gloria a Dios y te ayuden a crecer en Él y te impulsen a ser perfeccionado. De algo estoy seguro. Dios quiere utilizar esta dificultad, Dios quiere utilizar esta angustia, este dolor, para llevarte a un nuevo nivel de profundidad e intimidad con Él. Quizás Dios te esté apagando, quizás Dios te esté durmiendo, quizás Dios te esté cerrando puertas a muchas cosas temporales y de este mundo. ¿Para qué? Para encenderte, para despertarte y revelarse en tu intimidad con Él, para abrirte nuevas puertas en el campo de lo espiritual. Mira, no sé en estos días de cuarentena si tal vez lo hiciste, pero muchos seguramente aprovecharon, sobre todo al principio, al comienzo, donde parecían unas mini vacaciones al principio, y tal vez algunos aprovecharon, yo lo hice,
en realidad lo hizo mi esposa porque yo con las manos no podía hacerlo, a ordenar el placar, el ropero. Y a ver cuánta ropa uno tenía que realmente no usaba y que realmente le podía hacer falta a otro. Y la verdad que el placar, no te digo que me quedó vacío, pero se vació bastante. Quedó mucho lugar. Ahora, me di cuenta que también tenía mucha ropa que había comprado en los últimos años, que era ropa nueva, la que más usaba, que la tenía toda apretada, toda allí, de alguna manera, sin poder tenerla acomodada por todo esto, esta ropa vieja que no usaba nunca, pero que me estaba ocupando lugar. A ver, tal vez el ejemplo es medio sonso, pero el vacío que estás sintiendo en este tiempo, porque el Señor permitió de que se te vaciara, de que de alguna manera encontraras este vacío en tu interior, este vacío que estás experimentando, si sabes encauzarlo, si sabes dirigirlo, si lo sabes poner debajo de la guía del Padre, seguramente no es un vacío para destrucción, sino que es para hacer lugar en tu vida, así como hicimos lugar en el ropero, para hacer lugar en tu vida. ¿Para qué? Para que ese lugar no quede vacío, sino para que ese lugar pueda ser lleno de lo eterno, de lo verdaderamente valioso, de lo verdaderamente importante. Tal vez en este tiempo el Señor permite que de alguna manera sientas este vacío dentro tuyo, para que puedas ocupar ese vacío con más de su presencia, con más de Él en tu vida. El Salmo 27, y quiero cerrar este mensaje con este pasaje bíblico, nos cita en la palabra de Dios un salmo de David. Desde el versículo 1, el Salmo 27 nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, decía David, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. El santuario de Dios hoy está dentro nuestro. El Espíritu Santo mora en nosotros, con lo cual es necesario que hagamos lugar en nosotros, que nos vaciemos de aquellas cosas que no nos están sirviendo, del miedo, del temor, de la duda, de la aflicción, para permitir que ese lugar sea ocupado con más presencia de Dios en nosotros, con mayor convicción, porque allí nos vamos a sentir seguros, aun cuando nuestros adversarios se levanten como gigantes. En Él está nuestra fortaleza, nuestro socorro, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Yo te invito a que puedas acompañarme en oración en este momento para entregar esto que hemos escuchado en las manos del Señor y que Él pueda direccionar, acompañar su palabra para que dé fruto en tu vida y en la mía. Oramos. Padre amado, nos presentamos delante de ti. Gracias porque tenemos el privilegio de ser tus hijos, no por mérito nuestro, no por capacidad nuestra, sino porque tú nos compraste, nos redimiste por misericordia y por amor a través del sacrificio de Jesús, tu Hijo. En esta mañana, Señor, queremos de alguna manera poder interpretar, entender, asimilar, hacer nuestra esta idea, este concepto de que estamos en un proceso que está plagado, lleno de propósito divino en nuestras vidas. De que si tú estás permitiendo este valle de sombra, esta aflicción, esta situación que estamos atravesando, tiene que ver con que en primer lugar quieres utilizarla para que toda la gloria sea para ti. Y que realmente
como ese hombre ciego de nacimiento estaba pasando por esa tribulación para que tu gloria sea manifiesta, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que la dificultad que hoy está golpeando a nuestra puerta realmente pueda ser una dificultad que, puesta a los pies de la cruz, pueda exaltarte a vos, que sea la plataforma, el lugar para que tu poder se haga manifiesto en nuestras vidas. Y en segundo lugar, Señor, danos la capacidad y el entendimiento para saber interpretar y entender de que si tú permites que pasemos por esta situación de aflicción, de tribulación en nuestras vidas, tiene que ver con este propósito divino, de formarnos en nuestro carácter, en nuestra dependencia, en nuestra identidad en ti. Señor, trabaja con nosotros. Sabemos y entendemos de que no es tu deseo para nada, de que pasemos por esta tribulación o por este tiempo de dificultad sin que tú lo utilices para transformar nuestras vidas. Por eso queremos, Señor, de alguna manera alinearnos con tu propósito y que realmente seamos conscientes también nosotros de que debemos esforzarnos, buscar esa intimidad contigo para ser transformados por tu Espíritu en este tiempo y para que realmente tú te hagas fuerte en medio de nuestra debilidad. Gracias, papá, porque sabemos de que tú estás con nosotros. Gracias porque, como decía David, el rey David, en su corazón es también nuestro anhelo de estar y de permanecer en tu presencia, sabiendo de que allí estamos seguros, de que allí realmente no habrá mal, no habrá condición catastrófica que nos alcance, sino que cuando estamos en vos, estamos en esa roca alta donde nada ni nadie pueda alcanzarnos, ni siquiera la muerte, porque la muerte implicaría que pasemos a tu presencia, que es lo mejor que nos puede pasar. Señor, dejamos esta palabra en tus manos. Te pido que tú la utilices según tu voluntad. Acomoda cada palabra, Señor, y que realmente sea un tiempo donde tu Espíritu Santo nos esté trabajando, esté utilizando tu palabra para guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Hermanos, excelente domingo, seguimos en contacto, nos vemos el domingo siguiente. Bueno, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Gracias a Dios por su palabra, siempre nueva para nuestras vidas. Recordá que los martes a las 20 horas, a través de nuestro Instagram, Iglesia de Arroyito, tenemos en vivo nuestra reunión, donde vamos a adorar, orar por las necesidades y recibir la palabra de Dios. Los viernes, los adolescentes tienen su reunión semanal también por Instagram, APA. Y los jóvenes, los sábados a las 20, también su reunión semanal por Jóvenes de Arroyito. Los domingos a las 11, cada clase, según su edad, están compartiendo su escuela dominical. Buen domingo y bendecida semana.